la cabina de transmisiones al licenciado Israel Rafael Pérez. Él viene de la FAOS, es el presidente y nos viene a hacer una invitación, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, profesora Araceli, la saludo con mucho afecto. Saludo a todo su auditorio de esta región y de otras regiones que nos escuchan. Efectivamente, el día de hoy vengo primero a agradecer el espacio, la oportunidad de poder conversar con la audiencia de esta prestigiada estación, porque la FAOS, que es la Federación de Asociaciones Civiles y Organizaciones Sociales en el estado de Morelos, tiene algunos temas pendientes en materia de seguridad, de justicia, que a la fecha el gobierno no ha atendido y se ha negado a reconocer, Araceli. Inclusive estamos pasando un spot para una invitación de una marcha que se va a dar en esta zona sur. ¿Por cuál es la cuestión? ¿Por qué se está pidiendo esta renuncia de la subprocuradora aquí en el estado, en la zona sur del estado? Fíjese que hay temas importantes, lo decía, en materia de procuración, que ofenden y agravian a la sociedad, de la actuación de funcionarios públicos que, carentes de ética y de moral, únicamente acuden a sus oficinas a justificar su tiempo y su salario. Caso particular, la fiscal regional Elizabeth Lázaro Torres. De todos es conocido de dominio público que esta funcionaria acude por lo regular 3 veces a la semana, se presenta aproximadamente 10, 11 de la mañana, a las 5 de la tarde se retira. Y bajo estas circunstancias no podemos nosotros seguir manteniendo un funcionario cuando no le interesan los problemas de justicia, los problemas de procuración de justicia, que son muchos en nuestra región. Si nosotros evaluamos, porque ella viene de la ciudad de Cuernavaca, 2 horas que aparte se lleva en el traslado Cuernavaca-Jojutla, Jojutla-Cuernavaca, a la semana estamos hablando de que son 10 horas aproximadamente. Si hablamos al mes, estamos hablando de 40 horas, lo que equivale a una semana laborable, en que aparte de que no viene a trabajar, y cuando llega a venir es el tiempo que se pierde en el traslado. Entonces no estamos dispuestos nosotros los ciudadanos a tener que seguir manteniendo a este tipo de funcionarios carentes de compromiso con la sociedad. Sin embargo, eso es el inicio, eso es parte de la inconformidad que nosotros venimos teniendo por parte de nuestras organizaciones sociales en la FAOS. Aparte de esto, tenemos que seguir soportando su trato déspota, prepotente, discriminatorio y sobre todo las represalias que ha ejercido a su propio personal, y eso de ninguna manera lo podemos seguir permitiendo. Por citar un solo ejemplo, profesora Araceli, sí. Hay una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por parte de la señora Leticia Pineda Chacón, quien refiere que el día martes 4 de noviembre del año 2014, aproximadamente las 12 horas, llegó a las oficinas de la Fiscalía Regional de esta ciudad para buscar una entrevista con la fiscal, porque ella es madre de un menor agraviado por un delito sexual. Después de esperar un tiempo prudente, llegó la fiscal, lo recibió en su oficina, y en ese momento la fiscal le manifestó al interior de su oficina, señalándola con el dedo a la señora Leticia, preguntándole: ¿tu marido es el papá de tu hijo? A lo que la señora Leticia contestó: sí, mi hijo lleva los apellidos de mi esposo. Respondiéndole en tono grosero la fiscal: ¿es su verdadero esposo? Contestándole Leticia: sí, tengo años de estar casada con él, incluso tengo el acta de matrimonio. La fiscal dijo: el acta no prueba nada porque pudo haber dado el apellido. Tú sabes de quién es el hijo porque lo llevases en tu vientre. En ese momento interviene el abogado de los ofendidos para dar por terminada esta conversación. Profesora Araceli, esto es grave porque si la madre del menor acude a la fiscalía
en busca de justicia por haber sido víctima de la comisión de un delito, nuevamente la fiscal vuelve a victimizar a esas personas con ese trato, tratando, ¿qué importa? Ajá, es lo que yo iba a preguntar, ¿qué importa quién es el papá? ¿Qué importa efectivamente la paternidad del hijo? Lo que importa es que el delito no quede impune, que el delito se castigue. Pero ese es otro de los ejemplos de la forma en que se conduce la fiscal regional. Ha tenido un trato prepotente, lo reitero, discriminatorio, y ha reprimido a su propio personal. Por ahí, en días pasados, profesora Araceli, tuve la oportunidad de escuchar en este medio un escrito firmado por aproximadamente 37 servidores públicos de la propia Fiscalía, que se lo dirigen al gobernador, en donde ellos hacen mención del trato discriminatorio, prepotente, violento, déspota y represor por parte de la fiscal. Yo creo que cuando esto ya lo dice su propio personal, que son aproximadamente cerca de 40 personas, pues algo grave está sucediendo. Pero esto, aparte de lastimar a los funcionarios públicos, también lastima el trato a los ciudadanos que somos víctimas de la violencia, víctimas del delito, y que aparte tenemos que sufrir una doble victimización porque la señora no se encuentra en sus oficinas. A este respecto, también se presentó, los funcionarios públicos de la Fiscalía Regional presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en donde denuncian las arbitrariedades de la fiscal. Se radica la queja G/104/2015 en la Comisión de Derechos Humanos, y en el momento que la Visitaduría Regional acude a las oficinas de la subprocuradora, hoy fiscal, Elizabeth Lázaro Torres, para correrle traslado de esa queja, se niega a recibir la queja. Esto es grave porque quien representa la ley en nuestra región no tiene el más mínimo respeto por las instituciones, se niega a recibir una queja en contra de ella. Ante esa circunstancia, lo que hace la Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos, le notifica directamente al superior jerárquico, en este caso al fiscal, en sus oficinas en la ciudad de Cuernavaca. Entonces, esa persona, de manera prepotente, muestra más la falta de respeto por las propias instituciones, y es algo que no podemos seguir tolerando. Lo que le pedimos al gobernador desde el día 6 de marzo es la destitución inmediata de la fiscal Elizabeth Lázaro Torres, profesora. Licenciado Israel Rafael, esto viene arrastrándose de varias semanas. Este escrito nos llegó aquí a La Señal, le dimos lectura tal como nos llegó, y también pudimos observar que iba dirigido para el procurador Rodrigo Dorantes y también para el secretario de Gobierno. Recuerdo que también ya dijo el procurador que no iba a mover a la fiscal, que no la iba a quitar de aquí, porque me parece que en algún momento se dijo que era una cuestión política. No, miente el fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado, miente. El movimiento que trae la FAOS no es un movimiento político electoral. En principio de cuentas, yo no formo parte de ningún partido político, ni soy aspirante a ningún cargo de elección popular. Él quiere confundir a la sociedad diciendo que nuestro movimiento es un movimiento meramente político. Yo lo emplazo a que de cara a la sociedad demuestre que es un movimiento de carácter político, pero no es cierto. Está confundido el procurador, siempre ha estado confundido y va a seguir confundido. Qué bueno que dice esto, licenciado, perdón que lo interrumpa. ¿La fiscal regional, licenciada Elizabeth Lázaro Torres, pertenece a algún partido? Bien, la fiscal Elizabeth Lázaro Torres probablemente no pertenezca a un partido. Lo cierto es que ella es designada por el partido en el gobierno del Partido de la Revolución Democrática, es decir, a ella la designa el fiscal general, y al fiscal general viene de una propuesta del señor gobernador, y el señor gobernador, bueno, pues viene de un partido que es de la Revolución Democrática, y con esto es evidente la actuación de estos tipos de funcionarios que emanan de que son designados por el Partido de la Revolución Democrática, y que hoy la fiscal general es un claro ejemplo
de la impunidad en Morelos, de la discriminación y de la violencia con la que ha venido conduciéndose, particularmente con su personal. Pero quiero agregarle algo más, Araceli, si me lo permite. Hoy por hoy, la Fiscalía General está pasando por una descomposición social grave que el mismo fiscal general se niega a reconocer. ¿Por qué digo esto? La semana pasada, en una reunión con el secretario de Gobierno en la ciudad de Cuautla, abogados le solicitan al secretario de Gobierno la destitución del fiscal regional de la zona oriente. Ese mismo día, abogados de esta región, de la Barra, se pronuncian por la destitución de la fiscal regional, Elizabeth Lázaro Torres, pero posteriormente los mismos abogados de la región oriente se reúnen con la diputada Lucía Mesa exigiendo la destitución del mismo fiscal de la zona oriente. Días antes, hace aproximadamente 15 días, fue removido de su cargo el subprocurador, hoy fiscal de la zona metropolitana. El día de ayer salió una nota en los medios periodísticos por parte de la Asociación de Abogados Penalistas, en donde le exigen al gobierno la destitución del fiscal general. Esto no puede decir el propio fiscal, que también se trata de acciones de carácter político electoral. Digo que el fiscal se niega a reconocer que efectivamente no tiene la capacidad para seguir al frente de esta fiscalía, Araceli. Llama la atención que sea tantos reclamos en diferentes zonas del estado de Morelos, y sobre todo llama la atención también que esta fiscal regional sea de Cuernavaca, como usted lo dijo al principio, que llega muy pocas horas a trabajar, y que entonces esta fiscalía se necesita estar activa, ¿no? Sabemos cómo está la situación aquí en la zona sur del estado. Desde luego, fíjese que la semana pasada ella, para tratar de defenderse un poco, manifestó a los medios que lleva hasta el momento, en el excelente trabajo, según ella, que viene realizando, 27 sentencias condenatorias. Yo pienso que ella se refiere al año 2014. Anualmente, la Subprocuraduría o la Fiscalía recibe un promedio aproximado de 2,000 denuncias, 2,000 carpetas de investigación. Luego, entonces, esas 27 sentencias condenatorias que ella argumenta únicamente nos llevan a 1.35% de todas las carpetas judicializadas y en sentencias condenatorias. Es decir, existe en la impunidad cerca de 1.973 carpetas que no sabemos si no se han judicializado, no lograron acreditarse los hechos ante los tribunales de juicios orales, pero siguen impunes. Entonces ella alega que únicamente lleva 27 sentencias condenatorias. ¿Qué pasa con las más de 1.900? Eso indica que la fiscal regional, Elizabeth, no está funcionando. Con esto demuestra su incapacidad, su ineficiencia, ineficacia, que los ciudadanos de esta región no estamos dispuestos a seguir tolerando, y ese es el motivo por el cual el día de mañana, en un reclamo social, vamos a salir a las calles para exigirle al gobierno la destitución inmediata de esta persona. Tenemos algunas llamadas, licenciado, si me permite. Dice: lo que dice es verdad, mucha corrupción y el gobierno no hace nada, además siempre se portan muy prepotentes, señora Mari. Otra: asimismo asumimos la marcha que dice y lo apoyamos. Esa fiscal Elizabeth ha hecho mucho abuso, no atiende y es muy prepotente, no da la cara, y que ya la quiten, Karina Martínez. Otra: es verdad, pero la fiscal es corrupta y prepotente, y en donde ella está solo por ser humilde son discriminados. Mi papá fue víctima y ella por tener dinero se porta así, pero es robado. Dice: tenemos miedo, dice este mensaje anónimo. Pues ya para que su personal haya demostrado y haya tenido las agallas de firmar un documento y enviárselo al gobernador del estado y a las autoridades competentes, quiere decir que está pues muy mal la cosa, ¿no? Desde luego que hay una descomposición muy grave al interior de la Fiscalía, y creo que, bueno, la próxima semana en la Asamblea General estaremos reunidos líderes de todo el estado en Cuernavaca para poder de alguna manera fijar la postura en relación a la Fiscalía. Pero además quiero decirle, Araceli, que a pesar del escrito firmado por aproximadamente 40
servidores públicos, fiscales y auxiliares de ministerios públicos, el fiscal general poco o nada le importa esta situación. Hasta este momento no han recibido audiencia por parte del fiscal general. ¿Y ya cuánto tiempo tiene esta denuncia? Tiene aproximadamente 10 días, 15 días aproximadamente. ¿Y no les han dado respuesta a los trabajadores? Hasta ese momento el fiscal general se ha negado a recibirlos, violando en la persona de ellos un derecho fundamental que es la garantía de audiencia. Esto es grave porque al fiscal no le importa efectivamente los problemas que existan al interior de la propia fiscalía. Efectivamente fueron ya recibidos por el secretario de Gobierno una comisión de los cerca de 40 funcionarios públicos, en donde ya dejaron de manifiesto cuál es la actitud prepotente y déspota de la fiscal. Eso no lo decimos nada más nosotros por gusto o por capricho. Ese es el reflejo de la actuación de la fiscal en esa región, profesora Araceli. ¿Y no hubo represalias? Digo, porque ya haber ido ante la autoridad a denunciar ya en persona a todos los trabajadores que están inconformes, ¿no ha habido ninguna represión, ningún movimiento raro o extraño? Al interior de la fiscalía sí. Ha habido acoso laboral por parte de los incondicionales de la fiscal. Porque inclusive se manejaba también unos bonos, ¿no? Que estaban dando, algo así. En el escrito estaba. Fíjese que normalmente la fiscalía asigna una cantidad por concepto de bonos para que sean distribuidos como estímulo a los diferentes servidores públicos de cada una de las fiscalías. Sin embargo, en esta fiscalía se han manejado de manera ¿cómo le explico? Discrecional, tratando de favorecer únicamente a los incondicionales de la licenciada Elizabeth. Digo, presentamos un escrito con el fiscal pidiéndole la cantidad que se asigna por concepto de bonos en esa región, quiénes son las personas que resultan beneficiadas, pero además en el portal de transparencia del Gobierno del Estado aparece una página en donde únicamente, por citar un ejemplo, en el mes de abril y mayo, a la fiscal regional le asignan por cada mes 10,000 pesos por conceptos de gastos a comprobar para la presentación de un testigo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Testigo en una carpeta de investigación, testigo en una causa penal. Nosotros exigimos, haciendo un ejercicio de rendición y transparencia de cuentas, porque a final de cuentas son dineros públicos, son dineros nuestros, son dineros que los ciudadanos pagamos, que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos, y le exigimos, ya tiene un escrito al fiscal general, hasta la fecha pues no hemos recibido respuesta alguna. Y regresando al acoso laboral que sufren los compañeros, efectivamente, allá adentro en la subprocuraduría existen 3 personas incondicionales de la licenciada Elizabeth Lázaro Torres, Gumercindo Lagunas, Javier Rosas Baena, Guadalupe Barona, que son personales incondicionales de la fiscal y quienes de alguna u otra manera han venido acosando a estas cerca de 40 funcionarios públicos por el simple hecho de haber denunciado las anomalías que imperan al interior de la Fiscalía Regional. Es muy preocupante lo que está pasando. Tenemos llamadas, dice, ¿por qué la fiscal no ha salido a desmentir que las únicas personas que atiende son las que vienen, que son de gobernación? Dice este mensaje. Otro más, tenemos, eso es de otro tema. ¿Qué va a pasar entonces? Mañana, ¿quién puede ir o quién debe de ir a esta marcha que están convocando a través de la FAUS? Creo que debemos de ir todos los ciudadanos que estamos cansados de que los problemas sociales no hayan sido resueltos en materia de procuración, de justicia, de administración de justicia, pero particularmente no podemos seguir soportando la actitud prepotente de este tipo de personas. Pero además hay muchas personas agraviadas por el maltrato que ha recibido de parte de la subprocuradora, y yo creo que es el momento de alzar la voz y protestar como un reclamo social ante esta injusticia que vivimos miles de morelenses. Nosotros sabemos, profesora Araceli, que hoy que la violencia recorre miles de corazones de las familias en Morelos tratando de buscar la paz, pero la paz únicamente la vamos a lograr
defendiendo la justicia. Y para poder defender la justicia tenemos que salir, alzar la voz, reclamar y exigir nuestros derechos. Y tenemos esta oportunidad del día de mañana a las 9 de la mañana. Partiremos de la Comercial Mexicana, recorreremos las principales calles de la ciudad de Jojutla hasta llegar a la Fiscalía. Ojalá la fiscal se encuentre para que vea cuál es el rechazo social que se tiene hacia su persona. Y por otra parte, emplazo públicamente para que la fiscal regional desmienta lo que en estos momentos estoy afirmando, inclusive si es posible, Araceli, y ella desea estar aquí en su cabina, invitándome nuevamente a mí, que desmienta lo que en estos momentos yo le estoy afirmando, Araceli. Bueno, tenemos las últimas llamadas. No es posible que haya una mujer así de prepotente y que siga con sus cosas. La fiscal Elizabeth es prepotente o que hacen que nada, que la destituyan y que el licenciado dé un número para que nos podamos comunicar para manifestarnos. María Elena, otra. La señora Marta Castro, una vez acompañé a una persona y la fiscal nunca llegó, y en otra ocasión que volví a ir nos dimos cuenta que salió echando pestes y diciendo groserías a sus trabajadores. Cuando he visto que las entrevistas no hace referencia que maltrata y humilla a su personal, únicamente se dedica a que ella trabaja bien, y si el trabajo sale es por lo que los fiscales, no por ella. Que la quiten porque yo vi cómo les habla, es muy humillante. Otra. Nosotros queremos la destitución de la fiscal, es incompetente, no se presenta a trabajar, llega tarde y es prepotente con el personal. Nos uniremos en esa marcha y apoyaremos a ese licenciado para que revoquen el mando, señora Josefa. Desde luego, agradezco, coinciden conmigo la sociedad, digo, qué bueno que hoy hayan decidido exigir sus derechos. Dejo un número, sí. Aunque digo, por este número también he recibido amenazas personales, sin embargo me atrevo a dejárselos. Es el 34-230-05, es el teléfono de la oficina de la FAOS, y también le pido al público que nos siga por la página en Facebook, FAOS. Por ahí pudiéramos estar en contacto para mantener comunicación, y si en lo particular hay algunos casos graves de algún delito cometido y que no haya sido atendido por parte de la fiscal, con todo gusto podemos ayudar a atender este asunto sin ningún compromiso y sin ningún pago de honorarios. Lo que nosotros buscamos es que la gente también diga que ya basta por todas las arbitrariedades, por todos los atropellos que hemos sufrido por parte de esta fiscal, y esto es el inicio de una serie de movilizaciones que vamos a tener. Vamos a reunirnos la próxima semana, como lo comenté, en la ciudad de Cuernavaca. Fijaremos nuestra postura y se la haremos patente al señor gobernador. Y agradecerle pues el espacio, Araceli, y que me sigan por la página de Facebook FAOS. Una última pregunta, licenciado, ¿no tiene miedo? Desde luego que hay temor, digo, pero alguien tiene que salir a denunciar estos atropellos. En ruedas de prensa que he tenido, hago responsable directamente a la fiscal regional de cualquier desaparición forzada, de cualquier detención ilegal, de cualquier posible fabricación de delito o daño en alguna de mis cosas, pero no nada más contra mí, sino contra los líderes sociales que pertenecen a la FAO y los líderes sociales que han salido a dar la cara. Desde luego que existe el temor de sufrir alguna represalia, pero estamos dispuestos a enfrentarlas si es por el bien de nuestra gente. Nuestra gente merece vivir con dignidad y con respeto, Araceli. Gracias. Es la voz del maestro Israel Rafael Pérez, de la FAOS, presidente, convocando a esta marcha para el día de mañana. Vamos a la pausa, volvemos.